Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la ciudad de Berlín a las 11:23 de la noche comenzamos la transmisión número 158 de Demoliendo mitos de la política en vivo. Como siempre, mil gracias por acompañarnos. Recuerden que por ustedes y para ustedes realizamos nuestro trabajo. Acompáñennos naturalmente durante esta transmisión con el pulgar arriba, con el like, lo cual nos ayuda muchísimo contra la censura. En esta transmisión vamos a establecer el foco del análisis en el enardecido discurso pronunciado por el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en la cumbre de la Comunidad Política Europea, celebrada el día de hoy en Reino Unido. Un discurso efectivamente enardecido en el cual Zelensky no solo rechazó de muy mala manera, en muy malos términos, Zelensky no solo rechazó la mediación del primer ministro húngaro, Víctor Orbán, sino que además solicitó la destrucción de aeropuertos en Rusia, en territorio ruso, como respuesta a los ataques rusos contra el territorio ucraniano. Así que mucho material relativo a esa cumbre. No solamente vamos a presentar el discurso de Zelensky, sino que también vamos a presentar el discurso introductorio del anfitrión, o por lo menos una buena parte de él, el anfitrión de esta cumbre, llevada a cabo en Oxfordshire, en Reino Unido, en un palacio espectacular denominado Palacio Blenheim. Un palacio verdaderamente espectacular, esto lo vamos a presentar también. Bueno, el anfitrión Keir Starmer realizó un llamado a la destrucción de Rusia prácticamente, eso lo vamos a presentar naturalmente también, como así mismo la respuesta del propio Víctor Orbán, quien participó en esta cumbre a pesar de los insultos y las referencias veladas y no tan veladas a su persona. Bueno, todo eso para esta transmisión y además, quiero en el inicio comenzar con un brevísimo comentario sobre otras dos noticias verdaderamente muy importantes. A menudo las semanas presentan pocas novedades, pero de repente aparecen semanas, aparecen meses, como aquella famosa frase mal atribuida a Lenin, meses en los cuales acontecen los hechos de años. Presenciamos los meses, perdón, días en los cuales presenciamos los acontecimientos de años. Bueno, a veces también en las novedades, en las noticias, en los acontecimientos, de repente en pocos días presenciamos una aceleración de los hechos. Y bueno, esta última semana estuvo caracterizada por hechos verdaderamente muy significativos, determinantes. En primer lugar, el intento de asesinato de Donald Trump y básicamente su reacción, a partir de la cual, sin lugar a dudas, va a comenzar el año próximo como presidente de los Estados Unidos. Esto básicamente lo presenté el día de el intento de asesinato. Recuerdan que algunos de ustedes me participaron a través del chat, cometieron un asesinato contra Trump y comenzamos en directo la transmisión y una vez visto ese gesto de Trump, ahí inmediatamente determinamos esto generó la victoria de Trump, este puño, fight, 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 después de, bueno, un intento de asesinato a centímetros de determinar su muerte. Ese, sin lugar a dudas, uno de los hechos más importantes, pero en estos últimos días, desde ese entonces, hace pocos días, para acá, además aparecieron otros elementos importantes de análisis, otros acontecimientos.
Uno de ellos, sobre los cuales quería realizar un comentario, o sencillamente realizar una reflexión con ustedes, uno de ellos, sin dudas, la reelección de Ursula von der Leyen em, como presidenta de la Comisión Europea, como presidenta del organismo rector de la Unión Europea, del gobierno de la Unión Europea, algo para mí verdaderamente descabellado, dado que en el mandato de esta señora, por alguna razón, a mi lado aparece un pequeño brillo. Ahora sí, acomodé un poquito la cámara. Ahora, este movimiento para... Ahora sí. El foco de la cámara. Bueno, ahora sí, ahora enfoco. Perdón, perdón por el pequeño imprevisto técnico. Em, la reelección de esta señora representa un síntoma más del despropósito de la política europea. Verdaderamente carece por completo de sentido, carece de lógica, porque efectivamente su primer mandato como presidenta de la Comisión generó una situación verdaderamente desesperante en Europa, caracterizada por, en primer lugar, la posibilidad, y no solo eso, no solamente la posibilidad, sino la cercanía de un enfrentamiento directo entre la Unión Europea y Rusia. En primer lugar, ¿sí? Primera característica de su gobierno, el, el- el- el, la escalada, el acercamiento, el avance hacia una guerra directa con Rusia, lo cual de por sí ya representaría algo terrible, porque una guerra en Europa con las potencias europeas contra Rusia, la principal potencia nuclear del mundo, eso ya de por sí representaría una tragedia. Pero además no solo eso, sino que Europa ni siquiera parece preparada para esa guerra. Así que primer elemento de su mandato, esta avanzada hacia la guerra, fuertemente promovida durante su gobierno, primer elemento. Segundo elemento, el fin de la relación económica y por sobre todas las cosas energética con Rusia, tan beneficiosa para Europa. Segundo elemento, fin de la energía barata rusa. Tercer elemento, desindustrialización de Europa, guerra, fin de la energía, ¿sí? Fin del suministro de energía, em, em, desindustrialización como consecuencia de esto. Cuarto elemento, sin lugar a dudas, también como consecuencia del fin de la energía barata y de la desindustrialización, recesión económica. 4 años estos últimos, 4 o 5 años, los últimos años de su primer mandato, caracterizados por una pésima gestión económica, por resultados económicos paupérrimos y por sobre todas las cosas por la recesión económica. Y en quinto lugar, la inflación, ¿sí? Una inflación galopante, desbocada. Entonces, escalada hacia la guerra, fin de la relación económica con Rusia y por ende el fin del suministro de energía vital para Europa. Desindustrialización del continente y por sobre todas las cosas de las potencias industriales europeas, especialmente de Alemania. Em, Inflación desbocada, decrecimiento económico, ¿sí? Recesión económica en cuarto lugar, y en quinto lugar, una vez más, esta situación ligada a el aumento de los precios, al avance de eh, la inflación. Así que guerra, recesión, falta de energía,
aumento de precios y, bueno, y la quinta, y desindustrialización, perdón, ahí sí, ahí pude redondear las 5. Una gestión paupérrima, lamentable. Y no solo eso, sino que en las últimas elecciones europeas, todos los partidos en el gobierno, y recuerden que las elecciones europeas, en las cuales participan muy pocos europeos, presentan una tasa de participación bajísima de alrededor del 40%. Bueno, en esas elecciones básicamente los ciudadanos en Europa realizan un juicio de los gobiernos, un referendo informal de los gobiernos de turno, de los gobiernos en funciones. Y en todas esas elecciones, los gobiernos en funciones protagonizaron debacles electorales, ¿sí? Realizaron pésimas elecciones, con lo cual la ciudadanía europea rechazó el rumbo asumido por Europa por todas las cosas antes mencionadas, la cercanía de la guerra, la recesión, la inflación, la desindustrialización, etcétera, bueno, la inflación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ahora esta señora comienza un nuevo mandato votada por la mayoría de las fuerzas sistémicas. Curiosamente, la acompañaban por sobre todas las cosas los socialdemócratas, los liberales y los verdes, más incluso que los conservadores. Ella desciende de un partido conservador y aún así determinaron su elección con muchísimo margen en cuanto a los votos. Esta elección súper indirecta, esta señora en realidad participa ahí designada por el Consejo Europeo y votada por los eurodiputados, recién ellos votados por, bueno, la distancia entre el voto soberano de los europeos y esta señora parece abismal, pero a pesar de todo esto, conquistó con mucho margen la reelección. Y aquí, una vez más, el delirio de la política europea actual. Toda esta gestión desastrosa, los ciudadanos europeos rechazando a través del voto esta política, esta dirección, y aún así esta señora reelecta para machacar con más guerra, guerra, guerra. ¿A eso llaman democracia? Yo conceptualizo la democracia de otra manera, yo la conceptualizo como el poder del pueblo, ¿sí? Y si el pueblo rechaza esta dirección europea, bueno, entonces esa élite debe abandonar el gobierno de la Unión Europea y debe aparecer en su lugar otra dirigencia con otro programa. Bueno, a esto llaman aquí, curiosamente, democracia. Esa es una de las noticias de estos últimos días, la reelección de ella esta mañana, de hecho. Y la otra noticia importante, sobre la cual también quiero realizar una reflexión antes de comenzar con el tema de hoy, una vez más, el desquiciado discurso de Zelensky en la cumbre de la Comunidad Política Europea. Bueno, ayer por la noche, la convención del Partido Republicano finalmente realizó la designación de su candidato a presidente, realizó la designación de Donald Trump, quien participó en esa cumbre. Por momentos su participación aparecía en duda después de lo sucedido 4 o 5 días atrás con el intento de su asesinato, con ese atentado contra su vida, pero él determinó participar y bueno, presentó un discurso novedoso en cuanto al tono, varias cosas sobre las cuales posiblemente mañana realicemos una transmisión enfocada en eso. Pero bueno, en definitiva, este señor aparece a la cabeza del partido casi con seguridad ganador en las próximas elecciones y podría generar un cambio, determinar un cambio en el rumbo de la política de los Estados Unidos y por ende de la política de todo el mundo. Entre las cosas más bizarras, más extravagantes vistas ayer, presenciamos en el marco de esa convención republicana el discurso de Hulk Hogan. Hulk Hogan, sí, bueno, así el Partido Republicano. Así el Partido Republicano, así la política estadounidense y así la sociedad estadounidense. Esto del show, el espectáculo en todos lados, a menudo un espectáculo bizarro, extravagante,
estrambótico, ordinario por sobre todas las cosas. Bueno, entre otras cosas, esto de aquí presenciamos ayer, lo quiero presentar solo como un detalle de lo sucedido ayer, algo gracioso. Voy a acomodar así pueden aparecer los subtítulos. Atención a esto, de Hulk Hogan hablando, a su lado Trump. Hulk Hogan hablando a favor de Trump, naturalmente, sobre lo sucedido en Pensilvania unos días atrás, en el intento de asesinato, en un discurso propagandístico a favor de Trump. Atención. How Donald Trump, his family was compromised. When I look out there and I see Donald Trump, I think about how his business was compromised. But what happened last week when they took a shot at my hero and they tried to kill the next president of the United States? Enough was enough. And I said, let Trumpomania run wild, brother. Let Trumpomania rule again. Let Trumpomania make America great again. Bueno, sí, USA, sí, only in USA esto. Bueno, esto de Let Trump Mania, Make America Great Again, esto porque el programa de televisión de Hulk Hogan, en realidad el programa de lucha libre de Hulk Hogan lo llaman, algo WWE Mania, como la manía o los maníacos de la lucha libre. Entonces, por eso él llama esto a Trump Mania, ¿no? La manía o los maníacos de Trump. Así llama al futuro gobierno de Trump. Bueno, acá una muestra del apoyo de la intelectualidad estadounidense a la candidatura de Donald Trump. Con este acto, caracterícenlo ustedes, ¿no? Extraño por lo menos, dantesco. Más allá de esto, muy cortito sobre Trump, y no quiero retrasar más el inicio del tema de hoy. Trump, días atrás, realizó una entrevista con Bloomberg, con un medio anti-Trump, cercano a la Casa Blanca, cercano al Partido Demócrata, un medio perteneciente a Wall Street, Bloomberg. Y en esa entrevista, publicada de manera escrita, ¿sí? Apareció la transcripción, no el video de la entrevista, tampoco la grabación en formato de audio. Pero en esa larga entrevista, básicamente Trump presentó un programa y presentó su programa de gobierno. Y por primera vez presentó un programa más o menos estructurado, recogiendo algunas de las ideas de su programa anterior, de su programa para las elecciones de 2000, ayúdenme, el año de las elecciones anteriores, 2014, si no recuerdo mal. Puede que cometa un error con el año. Perdón, de 2016 para 2014, cualquier cosa hecha. 2017 el inicio de su primer mandato, 2016 la campaña. Bueno, recogió algunas de las ideas, pero por primera vez las presentó de manera estructurada, y no solo eso, sino de manera clara, no solamente con eslóganes y frases vacías, sino con un verdadero programa. Y entre esas cosas, básicamente, aparece el fin de la política exterior estadounidense como gendarme del mundo, ¿sí? El fin del intervencionismo estadounidense y un giro hacia el aislacionismo, lo cual recuerda la política. Recordemos que antes de el auge, el ascenso de Estados Unidos a
al liderazgo mundial, el ascenso de Estados Unidos a la hegemonía global tras la Segunda Guerra Mundial. Hasta entonces, la política exterior estadounidense estaba caracterizada principalmente por el aislacionismo, más allá de que ya habían comenzado algunos elementos de intervencionismo imperial de Estados Unidos en lugares específicos, pero en términos generales, la política de Estados Unidos hacia afuera estaba caracterizada por el aislacionismo, y el foco de la política estadounidense aparecía adentro, aparecía en el crecimiento económico. Estados Unidos participó como una de las grandes potencias de la segunda revolución industrial, junto con Alemania a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Bueno, este programa, de alguna manera esbozado por Trump en esta entrevista, presenta una vuelta a eso, a ese aislacionismo, a que Estados Unidos abandone el rol de gendarme mundial, que abandone el intervencionismo, que abandone el imperialismo característico de la política exterior estadounidense desde la posguerra, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero a la vez acompaña ese giro hacia el aislacionismo y el fin de las sanciones de esta manera, ¿sí? Porque esa es la principal forma de acción de los Estados Unidos en el extranjero, las sanciones, en segundo lugar las intervenciones militares, pero por sobre todas las cosas las sanciones y esta intervención a través de la economía o a través incluso de las organizaciones de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, del endeudamiento y todas las políticas usadas por estas instituciones para el beneficio de Estados Unidos. Bueno, a la vez acompañaría el aislacionismo con una política de tarifas aduaneras, no solo para China, sino también para Europa y para todos los países del mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué caracterizaría a su política exterior? El aislacionismo y el proteccionismo. Y según el propio Trump, esto respondería a un objetivo: la reindustrialización de Estados Unidos y un foco en los propios problemas internos de los estadounidenses. Esto, solo que lo presente así, ya representa un parteaguas enorme en la política estadounidense. Si efectivamente materializa esa política, bueno, entonces va a comenzar un mundo nuevo, directamente. Comienza un mundo completamente distinto, en parte por, una vez más, el fin del intervencionismo y, en segundo lugar, por el inicio o la reaparición del proteccionismo a través de las barreras aduaneras. En este sentido, no solo en esa entrevista Trump realizó un comentario sobre el fin de la guerra en Ucrania, parte de este fin del intervencionismo, parte de este cambio de estrategia, sino que además respondió una pregunta sobre China, realizó una reflexión sobre China, presentó sus ideas sobre China, y respecto a China, básicamente presentó la siguiente línea: China representa un competidor, pero no vamos a comenzar una guerra contra China porque presentaría un costo enorme a cambio de algo para nosotros insignificante como Taiwán. ¿Sí? Entonces, ¿qué línea establecería, según esta entrevista, con respecto a China? Una línea dura en cuanto a la competencia económica a través de las tarifas aduaneras, pero no comenzaría una guerra como muchos de nosotros presentamos, o por lo menos vaticinamos, sí, como muchos de nosotros vaticinamos en más de una oportunidad. Una vez más, si efectivamente puede comenzar esta política, bueno, comienza a partir del año próximo un mundo nuevo, ¿sí? Un mundo distinto, no necesariamente mejor, pero sin lugar a dudas distinto. Y para Europa, bueno, Europa parece con los pantalones bajos, ¿sí? Por todas estas políticas llevadas a cabo de obsecuencia, de seguidismo con respecto a Estados Unidos, y ahora de repente este señor aparentemente determinaría un cambio de rumbo de 180 grados, también conocido como un cambio de rumbo de 360 grados por Annalena Baerbock, y
a partir de entonces, algo completamente nuevo. ¿Cuál es la gran cuestión relativa a esto? Y una vez más, solo que presente esto en una entrevista ya determina un parteaguas enorme. Pero ¿dónde va a aparecer el gran desafío? Bueno, en los obstáculos, en la posibilidad de concreción, en la posibilidad de que Trump efectivamente pueda motorizar esta política, que efectivamente pueda materializarla. ¿Por qué? Porque aparecen muchísimos obstáculos. Recuerden, bueno, uno de los, quizás el más evidente, los servicios de inteligencia. Recuerden que durante su gobierno aparecieron enfrentados a muerte con Trump, tanto la CIA como el FBI. El propio sistema político estadounidense, otro de los problemas importantes para un cambio de políticas de este tipo. Y en tercer lugar, las propias decisiones de Trump relativas a la formación de su gabinete. Porque la vez pasada, si bien no había presentado esto así de claro, había realizado alusiones a políticas en este sentido, pero después determinó el nombramiento de personas a su alrededor, desde su vicepresidente de aquel entonces, Mike Pence, un neoliberal identificado con Ronald Reagan, hasta los ministros a su alrededor, tanto como Pompeo, tanto en defensa como en la Secretaría de Estado, en Relaciones Exteriores, Pompeo, recuerden que convalidó la continuidad de Victoria Nuland, lo llamó a John Bolton, etcétera, etcétera. Todos los halcones neoconservadores aparecían a su alrededor, revoloteaban a su alrededor, y entonces todas estas promesas relativas a un cambio en la política exterior en su primer mandato no las concretizó, o por lo menos no las concretizó de manera fehaciente. Sí, efectivamente no comenzó nuevas guerras, ahí sí realizó su promesa, pero desembolsó mucho dinero en armas también, no más que los anteriores, desembolsó la misma cantidad de dinero que los anteriores, en creciente aumento en el presupuesto de defensa. Comenzó una política más dura con Irán, por sugerencia de Bolton, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, por primera vez, aparentemente, estaría comenzando Trump la formación de su gobierno de una manera distinta a aquella vez en 2017, o más bien en 2016, ¿no? Finales de 2016, cuando generaba, después de su victoria a finales del año 2016, en esos pocos días antes del inicio de gobierno, a principios de 2017, cuando deliberaba y determinaba a quienes deliberaba sobre su futuro gabinete, determinaba la elección de los miembros de su gabinete. ¿Por qué está comenzando de manera distinta? Bueno, porque esta vez presentó como candidato a vicepresidente a un señor llamado J.D. Vance, abiertamente crítico de la política de Estados Unidos en Ucrania, también crítico de la relación económica de Estados Unidos con China, y mucho más incluso que Trump machaca a este señor desde hace mucho con la necesidad del aumento de tarifas contra China e incluso contra Europa. Pero por sobre todas las cosas, un tipo, este señor, J.D. Vance, asociado al proteccionismo y a la idea de la reindustrialización estadounidense. Así que alguien diametralmente opuesto a Mike Pompeo, el ex vicepresidente de Trump, neoliberal, y alguien efectivamente en línea con estas promesas. Así que podría comenzar un gobierno verdaderamente disruptivo, un gobierno con una línea política y económica completamente distinta, con la línea política y económica de los gobiernos estadounidenses desde Reagan para acá, desde principios de los 80 para acá, ¿sí? Y así comenzaría un mundo nuevo, ¿sí? No necesariamente mejor, quizás peor, no lo podemos determinar ahora todavía, pero sí un giro hacia el proteccionismo, un giro hacia el nacionalismo y un giro hacia el aislacionismo en Estados Unidos. Por ende, la posibilidad de un
mundo multipolar fuera de la égida de los Estados Unidos. ¿Sí? Redondeo esta pequeña reflexión aquí, o no tan pequeña, porque ya media hora antes y todavía no comenzamos con el análisis del discurso de Zelensky, pero debía presentar esto porque estos acontecimientos sucedidos entre ayer y hoy están verdaderamente estableciendo, están determinando el futuro del planeta Tierra en muy poquito tiempo. ¿Sí? Están estableciendo los carriles dentro de los cuales va a aparecer el mundo en los próximos años. ¿Sí? Bien, redondeamos acá esto y comenzamos efectivamente con el análisis de el desenfrenado, el enardecido discurso de Zelensky el día de ayer. Y no solo eso, sino la entrevista cedida a la BBC inmediatamente después, para lo cual vamos a presentar primero el contexto y después sí vamos a comenzar con el análisis. Una vez más, demoledores y demoledoras, recuerden acompañarnos con el like, eso nos ayuda contra la censura. Si hoy contabilizamos 1000 likes, entonces podemos presentar una cerecita de la torta, ¿sí? Al final preparada ahí, pero dependiente de ustedes, mis queridos demoledores y demoledoras. Bueno, cumbre de la Comunidad Política Europea. Comunidad Política Europea, ¿qué representa la Comunidad Política Europea? ¿Qué representa esta entidad, esta institución, esta organización? ¿Cuándo comenzó? ¿Quién la estableció? ¿Con qué objetivos? ¿Qué funciones realiza? Bueno, básicamente esta organización, esta entidad, vamos a presentarlo aquí. Lo presentamos en español. La Comunidad Política Europea fue establecida hace 2 años, nada más fue establecida, en 2022 por el presidente francés Emmanuel Macron. ¿A qué respondió la decisión de Macron de establecer una nueva entidad europea? Bueno, en gran medida a la búsqueda de las cámaras, a la búsqueda de protagonismo, ¿sí? A su permanente vocación de protagonizar la política internacional a pesar del desastre de su gobierno. Pero en última instancia, con esto Macron quería establecer una organización política europea antirrusa como plataforma para la geopolítica europea en oposición a Rusia. Básicamente eso. De ahí esto, atención al mapa de esto, ¿no? A los países participantes. Básicamente participan todos los países europeos, excepto Rusia, naturalmente, por aquí. Bueno, no estoy pudiendo lo que quería. Ahí el mapa, excepto Rusia y Bielorrusia. Todos los restantes países europeos, incluso los países no pertenecientes a la Unión Europea y también los países con relaciones tirantes con el resto de Europa, como por ejemplo Serbia, participan. Formalmente, ¿cuál el objetivo? Bueno, la Comunidad Política Europea es un foro intergubernamental para debates políticos y estratégicos sobre el futuro de Europa. Bueno, por eso representa, en realidad lo estableció como una plataforma política para la promoción de los intereses de Europa en oposición a Rusia, ¿sí? Así lo estableció. Eso representa.
Ahora bien, ¿por qué generar una nueva? ¿Sí? En su momento, ¿con qué objetivo? ¿Sí? La Unión Europea ya presenta una enorme cantidad de organizaciones y de hecho, atención a esto, ¿lo podemos presentar? No, así no, sino aquí voy a presentar un organigrama de las instituciones europeas, la enorme y complejísima cantidad de instituciones completamente inservibles y carísimas, por cierto. Esto de aquí, ahora sí. El organigrama, a esto lo llaman esquema de Euler o Euler, ¿sí? Acá aparecen, bueno, esto ya demasiado zoom, puedo un poquito menos de zoom, no, para atrás, ahí. Bueno, acá aparecen las distintas organizaciones existentes en la Unión, en Europa. Bueno, por ejemplo, aquí el área Schengen, ¿sí? Este área en la cual las fronteras internas desaparecen. Aquí un poquito más grande la Unión Europea, perdón, Schengen aquí, ¿sí? Participan países no pertenecientes a la Unión Europea. Aquí la Unión Europea, azul, ¿sí? Aquí la eurozona, ¿sí? Con Croacia. Croacia participa en la eurozona, pero no en la Unión Europea, graciosamente. Después, un poquito más grande, la Unión Aduanera de Europa. Bueno, más grande la Unión de la Unión Europea y el EFTA, este, esta organización cercana a Europa en la cual participan los países neutrales sin pertenencia directa a la Unión Europea, pero con acuerdos de comercio, como por ejemplo Suiza, como por ejemplo Islandia, como por ejemplo Noruega. Bueno, así de compleja la eurozona, perdón, aquí la eurozona, la zona con la moneda euro, pero entre los grupos más grandes aparecen el Consejo de Europa, en el cual participan básicamente todos los países de Europa, independientemente de si ellos presentan el euro como moneda, independientemente de si ellos representan países de la Unión Europea o no, participan todos los países de la Unión Europea, incluidos los chiquititos. Con lo cual, el Consejo de Europa ya de alguna manera aparecía como una organización apta para el objetivo de presentar los planes de Europa en su lucha contra Rusia desde 2022 en adelante, a partir del comienzo de la guerra. ¿Por qué entonces generar una nueva institución? Bueno, una vez más, en parte por la vocación de protagonismo de Macron, pero en parte también porque el ya existente Consejo de Europa, y cuidado porque una cosa el Consejo de Europa y otra cosa el Consejo Europeo, así de delirante la institucionalidad europea, así de compleja, financiada por todos nosotros, ¿sí? Financiada por los contribuyentes aquí en Europa. Bueno, el Consejo de Europa, distinto del Consejo Europeo presidido por Charles Michel y ahora con la presidencia de Hungría, por eso Orbán va recorriendo el mundo como presidente pro tempore del Consejo Europeo, una parte de la Unión Europea. Bueno, el Consejo de Europa en realidad no parecía apto para esta función de plataforma europea antirrusa, porque, bueno, en primer lugar, el Consejo de Europa fue establecido en 1949 y de hecho el Consejo de Europa representa la primera institución europea posterior a la Segunda Guerra Mundial, la primera entidad política creada en Europa como antecedente a la Unión Europea. Bueno, aparece en el Consejo de Europa, hoy prácticamente abandonado, pero en gran medida con una larga historia, porque una vez más, comienza la Unión Europea en 1949, apenas terminada la guerra, comienza con el Consejo de Europa, ¿sí? Representa algo de un alcance histórico mayor que una simple plataforma antirrusa. Pero, ¿cuál es el gran problema más allá de esto, del Consejo de Europa, y por qué Macron quiso esta organización adicional de 2022? Porque en el Consejo de Europa, desde el año
1996 comenzó a participar Rusia. ¿Por qué? Porque el Consejo de Europa presentaba como objetivo la difusión de los valores europeos de la libertad, la democracia, los derechos humanos, las libertades civiles. Y Rusia, una vez disuelta la Unión Soviética, quería participar en esta movida, en las instituciones europeas e incluso en las instituciones atlánticas. Quería participar en la OTAN también, en el marco del fin de la Guerra Fría y del fin de la historia también, con el inicio, con el auge del neoliberalismo y del capitalismo y demás. Bueno, desde 1996 comenzó a participar Rusia. Y en 2014, por la anexión de Rusia de Crimea, la presidencia del Consejo de Europa determinó la cancelación del derecho a voto, pero no la expulsión de Rusia. Rusia rechazó esto, pero no abandonó el Consejo de Europa, e incluso en 2022, con el ataque de Rusia a Ucrania, la presidencia del Consejo de Europa determina el bloqueo de Rusia y la salida en la práctica tanto de su derecho a voto como de su participación, pero no abandona formalmente el Consejo de Europa. Entonces, difícilmente podía Macron, Scholz y compañía, von der Leyen, Michel y toda esa banda de impresentables, difícilmente podían realizar la promoción de su política antirrusa en una organización en la cual participan todos los países europeos, como el Consejo de Europa, pero también participa Rusia, bloqueada, sin derecho a voto, sin derecho a la participación, pero con la participación formal. Entonces, por eso querían una cosa nueva, ¿sí?, limpia de alguna manera, sin manchas en el pasado por la participación de Rusia y de Bielorrusia, también excluida en sintonía con Rusia, a la vez en concordancia con Rusia. Entonces generaron este delirio, este invento de la de la Comunidad Política Europea. Y una vez más participan todos los países europeos excepto Rusia, con, naturalmente, el financiamiento de los ciudadanos europeos, todo esto pagado con nuestro bolsillo. Y esta cumbre en apenas 2 años, esta entidad en apenas 2 años ya realizó 4 cumbres, todos los años en un lugar distinto, y estas cumbres básicamente presentan una escenificación, representan un acto performativo en el cual presentan su odio contra Rusia y su política en contra de Rusia y supuestamente en defensa de la democracia, la libertad y, la mar en coche, ¿no? Y todas estas mentiras tan lindas si las quisieran de verdad. Obviamente, cada una de estas cumbres para ellos representa la oportunidad de recorrer Europa, participar en cumbres con muchísima fanfarria, todos vestidos de gala, cenas rimbombantes, lugares espectaculares, hoteles 5 estrellas, servicios de spa, etcétera, 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 ¿no? Si van a despachar el dinero de los contribuyentes europeos como basura, despachémoslo bien, ¿no? Esa es la actitud de los líderes europeos. En esta oportunidad, en Reino Unido, determinaron que realizarían la cumbre en este humilde lugar llamado Palacio de Blenheim, o algo así lo llaman en el inglés británico, Blenheim Palace. Esto en realidad es un nombre alemán, Blenheim, pero bueno, ellos lo llaman Blenheim o algo así. Atención al lugar, ¿no? Un lugar espectacular, lo más espectacular de la aristocracia británica, con unos parques alrededor, una cosa espectacular. Este lugar para la defensa de la democracia, aquí el cuerpo principal de mamita, qué impresentable. No lo estoy presentando, qué tonto. Bueno, lo presento nuevamente, mil disculpas. El
el humilde lugar elegido por esta gente para la presentación de esta cumbre. Aquí una fotito, una vez más, un poquito más visible. Atención a esto. Aquí, el pequeño palacete, más que pequeño, de pequeño nada, un gran palacio. Atención a los campos a su alrededor, ¿no? Una cosa verdaderamente fastuosa. Bueno, aquí adentro estos freedom fighters, estos defensores de la democracia, de los derechos humanos y por sobre todas las cosas de los derechos de los de abajo, ¿no? De los intereses de los de abajo, porque claro, todos nosotros, el pueblo, a menudo frecuentamos lugares como estos, participamos activamente en estas cumbres. De hecho, yo ahora, después de esto, también voy a pernoctar en mi casita con una vista a un parque como ese, ¿no? Porque todos aquí nosotros multimillonarios, aristocráticos y, verdaderos oligarcas. No, bueno, esta es la burbuja de delirio, la burbuja de locura de esta gente. Bueno, ahí ellos reunidos para la defensa de los derechos humanos y los derechos de los pobres. Y así comienza esta cumbre, ¿sí? Aquí, por ejemplo, llegada de, aquí la llegada de los, un poquito más lento. Aquí la llegada de los primeros ministros, de los presidentes, ahí el impresentable de Rutte, el futuro secretario general de la OTAN, Mark Rutte, siempre tostado, ¿no? Siempre bronceado, con una cara de aristócrata racista holandés horrible, ¿no? Bueno, como costumbre en estas actividades, el anfitrión de alguna manera recepciona a los invitados. Recordarán que presentamos aquí los propio relativo a la cumbre de la OTAN en el sur de Italia, perdón, la cumbre del G7 en el sur de Italia, en ese lugar también paradisíaco, mientras ahí realiza el ingreso oficial Mark Rutte, el reemplazante de otro impresentable, Stoltenberg, siempre con estos trajes de modisto, ¿no? Hechos a medida, miles de dólares invertidos pagados obviamente por los contribuyentes en esos trajes. Y aquí Mark Rutte recibido por Keir Starmer, otro impresentable también, el actual primer ministro de Reino Unido. Aquí la llegada del primero, poquito después, esto lo presento solamente como anécdota y como una demostración de toda la fanfarria alrededor de este foro antirruso, ¿sí? Aquí un ratito más adelante, un conocido seguramente de todos ustedes, aquí, ahí, ¿recuerdan a este señor? Sí, ahí en defensa de los desprotegidos del mundo en Reino Unido. Por cierto, Reino Unido, el ocupante de una parte del territorio español en el sur de España, pero bueno, cuestiones de los españoles. No va este argentino a participar en política interna de España. Bueno, acá la llegada de Pedro Sánchez. ¿Quién más por ahí? Por acá. Ahí nomás la reemplazante de Borrell. Vamos a recordar pronto a Borrell como a un pacifista, ¿sí? La señora Kaja Kallas, hasta hace poquito primera ministra de Estonia, abandonó, atención a el patriotismo de esta señora, determinó abandonar el cargo de primera ministra, el cargo más importante de su país, el cargo de representación por excelencia,
en su país, en Estonia. Bueno, lo abandonó porque la Unión Europea determinó su designación como alta representante de la diplomacia europea. Entonces, para ella más importante un cargo en la Unión Europea que la presidencia de su país, o que el cargo de primera ministra de su país. El salario seguramente más alto, eso seguro, pero bueno, así el patriotismo de esta gente. Recién, a propósito de Sánchez, ¿no? Deliberaba en mi cabeza mientras presentaba Kaya Kalas sobre los temas de discusión, por lo menos ahí entre Pedro Sánchez y Keir Starmer, ¿no? Habrá realizado una sugerencia, habrá realizado una mención a Gibraltar, al estrecho de Gibraltar y, bueno, ese enclave británico en territorio español. Seguramente no. Interesante que un rato más tarde va a aparecer este señor, por aquí, más o menos aquí, sin la ceremonia, con los símbolos también muy importantes, y por eso en el caso de Orbán, quien participa en todos los foros, es una política muy inteligente de Orbán como mediador. Él quiere el rol de mediador. Entonces, ¿cuál es su política? Participar en todos lados. Participa en los foros, bueno, participa en la cumbre de la OTAN, participa en las reuniones de la Unión Europea, ahora como presidente del Consejo, aunque en respuesta, por cierto, a propósito de la democracia en la Unión Europea, en respuesta a su viaje alrededor del mundo en búsqueda de la paz, ¿no? Como mediador en la guerra, como mediador entre Ucrania y Rusia, como mediador en realidad entre la OTAN y Rusia. Bueno, eso determinó una reacción furibunda de Ursula von der Leyen, de Charles Michel, ¿no? De la presidenta de la Comisión, del presidente del Consejo Europeo, también de algunos eurodiputados. Ellos determinaron comenzaron un boicot contra la presidencia europea de Orbán y determinaron que no van a realizar reuniones, iban a realizar las reuniones habituales en Bruselas, pero las reuniones por lo general sostenidas en el país con la presidencia de la Unión Europea, por lo general sostenidas en la capital de ese país, en Hungría, en Sofía, bueno, determinaron que no, la Unión Europea no realizaría esas reuniones a lo largo de los próximos meses en Budapest, pero qué barbaridad dicha, en Budapest, la capital de Hungría, determinaron que la Unión Europea, el Consejo Europeo no va a realizar reuniones en Budapest, en Hungría, por la decisión de Orbán de realizar un viaje a Rusia en búsqueda de una mediación y en búsqueda de la paz, ¿no? Qué terrible lo de Orbán, quiere la paz. Qué malvado Orbán, tremendo, un pacifista. Muerte a los pacifistas. Así la Unión Europea. Poco después, la llegada en este espectacular, atención al lugar espectacular, poco después la llegada de, nuestro sobón favorito, este señor, aquí sin audio original, Macron, siempre queriendo llamar la atención, con su 1,45 m posiblemente, un enano, un muñequito de torta. Esta es la llegada de esta lacra. Increíblemente, a pesar de del terrible cachetazo electoral recibido por este señor, todavía parece en control del sistema político francés, porque las fuerzas contrarias no solamente a su partido, sino a los partidos sistémicos, no pudieron generar el capital político suficiente. Otra vez yo hablando sin presentar a este individuo.
Aquí un poquito más atrás. Aquí presento nuevamente su llegada, ¿sí? Su llegada en, bueno, una larga comitiva, Range Rover, ¿no? Autos británicos muy bonitos, muy caros, pagados por todos nosotros, naturalmente. Aquí la llegada de Macron y sus, bueno, su habitual, sus habituales macronadas, ¿no? Esto de querer llamar la atención y demás. Aquí Macron ahí charloteando, ahí finalmente recorre la escalera y el saludo con el primer ministro Keir Starmer, el primer ministro británico, día de calor, posiblemente uno de los pocos días de sol en Reino Unido, siempre lloviendo en Reino Unido. Bueno, uno de esos días, precisamente el día de hoy. Y curiosamente, el último, por lo general en las cumbres de la OTAN y en las cumbres del G7 siempre presentan sobre el final, como la última vez, a Estados Unidos como una suerte de pleitesía a, bueno, al dueño de la casa, al líder, al patrón, siempre presentan finalmente a Estados Unidos, siempre realizan el ingreso sobre el final. Con Biden mucho más, porque lo quieren al final y lo más pronto posible, lo menos posible expuesto debido a su evidente demencia senil. Aquí, como muestra del carácter antirruso de esto, quien descendió por último, quien redondeó la llegada de los mandatarios. Y bueno, sí, un amigo de todos ustedes, demoledores y demoledoras, este señor siempre disfrazado de militar, acá como con una suerte de pijama, Volodymyr Zelensky, conocido también por lo menos, también lo presentan por ahí, el otro día Biden lo presentaba como Volodymyr Putin, así que, bueno, otro de sus alias, como una muestra de la simbología de esto, ¿no? De, bueno, ¿quién, si no podemos realizar el cierre de esta recepción, ¿no? Si no podemos redondear esta recepción con el dueño de la pelota, con el dueño del local, con el patrón, con el presidente de los Estados Unidos, bueno, entonces realicemos el cierre con el símbolo de la lucha contra Rusia, realicemos el cierre con Zelensky, ¿sí? Ahí, bueno, charloteé un poquito con la prensa, seguramente alguna diatriba antirrusa, y de ahí un poquitito, ahí comienza, bueno, su ingreso. En poquito tiempo más van a comenzar los discursos, lo vamos a presentar inmediatamente. Ahora el saludo. El corte del audio original, esto de la imagen original. Ahí el saludo con Keir Starmer. Abrazo. Manito en el hombro, como bien por el sacrificio de todo tu pueblo en nombre de nuestros intereses. Una pequeña charla, ¿no? Para la audiencia y de ahí para adentro, ¿no? Bueno, ya podemos un poquito más, ahí los dos para adentro y en poco tiempo más va a comenzar aquí las imágenes de, bueno, ahí el felpudo Scholz, las imágenes de la recepción previa a los discursos, Stoltenberg invitado. ¿Por qué Stoltenberg ahí? Porque sí, porque obviamente, como este es un foro antirruso y quieren básicamente machacar con guerra, lo llamaron a Stoltenberg. Ursula von der Leyen y Charles Michel, presidente de la Unión de la Comisión, la presidenta de la Comisión Europea y el presidente del Consejo Europeo, participan como parte de
¿Ese Zapatero? No, más narigón que Zapatero. Bueno, participan en esta reunión de líderes europeos, interesantemente, ¿por qué participan ellos como figuras, como funcionarios de una unión? Bueno, discutible, quieren cuanto más gente mejor y cuanto más gente antirrusa mejor, pero que participe Your Stoltenberg. Excellencies, please take your seats. The opening plenary session is about to begin. Bueno, ¿cuál es el sentido de la participación de Stoltenberg más allá de sus diatribas antirrusas? ¿No? Ninguno. Bueno, ahora va a comenzar el primer discurso, el discurso de Keir Starmer. Simplemente voy a presentar 30 segundos de su discurso como una muestra de la tónica de las alocuciones de estos señores aquí. Obviamente, Keir Starmer sentado al lado de quién? Al lado de Zelensky, como una demostración, una vez más. Si no nos acompaña papá Biden, o si no nos acompaña Estados Unidos, entonces que nos acompañe Zelensky, como máxima autoridad de la lucha contra Rusia. Y acá va a comenzar. Bueno, charlitas, acá comenzamos. Morning. Good morning, everyone. Friends, fellow Europeans, it is my great pleasure to welcome you to Britain and to the splendor of Blenheim Palace. I hope you enjoyed the drive and the architecture of this beautiful place. Thank you so much for being here. It is, of course, the birthplace of Winston Churchill, and we stand for the values that he embodies around the world. Liberty and democracy, yes, of course, but also defiance and resolve in their defense. And today, as a new storm gathers... Bueno, ¿por qué la reunión? Por la libertad y la democracia, pero también el desafío y la determinación, básicamente la guerra, ¿no? Muy linda la democracia y la libertad en países cada vez más autoritarios, con Zelensky, cuyo mandato ya caducó como figurón de proa, pero bueno, por no recordar todos los actos de censura, incluso los sufridos por este propio canal, por este servidor también. Pero lo interesante de esto, bueno, sí, la democracia, la libertad, pero también la determinación y el desafío. ¡Epa! Over our continent. We choose to meet it in that same spirit, and we choose to meet it together. And that is the choice of the government that I lead, now 2 weeks old. We want to work with all of you to reset relationships, rediscover our common interest, and renew the bonds of trust and friendship that brighten the fabric of European life. Pequeña pausa. El caso de este señor, el mismo que el caso de Ursula von der Leyen. El gobierno anterior de Rishi Sunak, un desastre, junto al de Boris Johnson. El electorado británico, el pueblo británico, los británicos de a pie determinaron la salida de ese impresentable y, bueno, la elección de la única alternativa electoralmente posible, este señor, porque recuerden que el sistema político británico solo genera la posibilidad de una alternativa en el marco del bipartidismo, o bien un gobierno conservador o bien un gobierno laborista. Bueno, fuera los conservadores por el desastre al comando del país, y en su lugar un laborista, pero el gobierno laborista presenta la misma posición respecto a todos los asuntos que el gobierno anterior, por sobre todas las cosas la misma posición respecto a Ucrania, quizás incluso más radical aún en cuanto a la guerra. Conceptualizar a eso como democracia, el cambio de una figurita, pero con el mismo programa, las mismas propuestas, y no porque el pueblo no quiera otra alternativa, sino porque no pueden, no aparecen candidatos, no aparecen figuras rutilantes con un programa lo suficientemente fuerte, con el apoyo y con la posibilidad de desactivar los mecanismos contrarios a la llegada de figuras alternativas. Recuerden lo sucedido con Syriza en
en Grecia, recuerden lo sucedido con Podemos en España, recuerden lo sucedido con 5 Stelle en Italia, recuerden lo sucedido con Meloni en Italia, supuestamente todas fuerzas políticas con un programa distinto del programa hegemónico de la izquierda y la derecha sistémicas, pero a través de mecanismos institucionales, mecanismos electorales, como en el caso de Reino Unido, el hecho de que no puedan aparecer candidatos con todos los, no puedan aparecer candidatos por fuera del bipartidismo de los dos partidos principales, por el sistema electoral británico. Bueno, todos los mecanismos, o incluso las amenazas económicas, como en el caso de Syriza, ¿sí? Las extorsiones económicas de la Unión Europea, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo, de la Troika en su momento, lo llamaban así. Lo mismo, sí, de izquierda o de derecha, cualquier fuerza política con un programa distinto del de estos señores, bueno, aparece vetada, colisiona con esas dificultades, colisiona con obstáculos insalvables. Entonces, en Reino Unido, la gente no quería más a la basofia de Rishi Sunak y en su lugar este señor, en lugar de responder al mandato del pueblo con una línea política y en política exterior, por sobre todas las cosas, distinta de su antecesor, la misma política de guerra, ¿no? And the task is urgent because our security is on the line. Every day Ukraine fights to protect not just the Ukrainian people, but the European people, a continent where our belief in freedom, democracy and the rule of law was hard won and that wants to live in peace. So, President... Una novedad, yo no estaba enterado. La guerra, los muertos ucranianos en nombre nuestro, en nombre de la gente aquí residente en Europa, ellos peleando por nuestra libertad, por nuestra paz, por nuestros valores. Así que Zelensky a favor nuestro, representándonos a nosotros. Menudo representante, ¿no? Mamita. Zelensky, in your struggle to uphold those values, we salute you once again. Have no doubt we will stand with you for as long as it takes. Because I was struck by something that you said, in fact, last week during the NATO summit, when you said Ukraine needs more air defense, and then you used these words, before the new school year starts. And that really struck me. Because returning to school after the summer break, that should be a moment of joy, of excitement for children. New uniforms, new exercise books, seeing how much their friends have grown over the summer holidays, and reuniting with friends. How could anyone consider that a target? So our first task here today is to confirm our steadfast support for Ukraine, to unite once again. Bueno, machacar con esto del supuesto ataque de Rusia a un hospital, a una escuela en el inicio del coso, todas cosas ya probadas como mentiras burdas y evidentes, como recuerdan aquel ataque contra un mercado dentro de Ucrania y finalmente también la destrucción de ese mercado respondió a un misil antiaéreo ucraniano descontrolado. Lo mismo en el caso del hospital, por cierto, no afectado directamente, sino que este misil antiaéreo descendió en las cercanías del hospital, generó daños, pero afortunadamente ninguna víctima mortal. Bueno, machacar con esto y presentar a este tirano de pacotilla como el defensor de la democracia y de la libertad en Europa. ¡Qué vergüenza! ¡Qué lamentable! Bueno, esa es la tónica, ¿sí? Así comenzó esto. Y en un ratito más, obviamente, después del anfitrión, ¿a quién llaman para el segundo discurso y en realidad el único más o menos importante? Todo después una retahíla de estupideces, una repetición de las mismas pavadas de siempre. ¿A quién llaman para el segundo discurso? Al propio Zelensky, y Zelensky respondió. I would like to invite a true champion of European freedom to address the plenary. Our friend, President Zelensky. Slava Ukraine. President Slava. Bueno, un amigo de Europa, un verdadero campeón, ¿cómo lo llamó? Un verdadero campeón de los True Champion. President Zelensky, Slava Ukraine. The plenary.
the values that we share, un united by campeón our determination to de defend los them, valores and de la certain libertad, about what así we lo can llamó. achieve together. And now, I would like to invite a true champion of Ahora, European freedom to address the plenary. un campeón de la libertad europea, el responsable de los ucranianos recogidos de las calles, por las calles de los pelos y despachados al frente para su muerte segura, ¿no? Qué Our friend, bárbaro. Qué President Zelensky. Slava nuestro Ukraine. amigo. President Slava. Además, con el saludo este famoso Slava Ukraine, utilizado por los nacionalistas ucranianos en la Segunda Guerra Mundial, básicamente nazis, ¿no? Muy enterados de estos tipos de eso. Ahora sí va a comenzar, manito ahí a la espalda. Thank you Ahora very va a much, Prime comenzar. Minister. Thank you for your kind word. Discurso enardecido de Zelensky. Zelensky cada vez más consciente de la cuenta regresiva, ¿no? Retrocediendo número a número por encima de su cabeza, porque con la llegada de Trump, para este señor, adiós, adiós, ¿no? El fin, eso determina el fin de la era Zelensky, eso. It's about us, about Ukraine, about our fight, and thank you for confirming that relations and cooperation between Ukraine and Britain, as well as between Britain and all of Europe, remains crucial. Dear friends, dear partners, we are now at Blenheim, and indeed, this place is associated with Winston Churchill, and however, this palace is not solely connected to him. Among many, it is him who we remember with special esteem, and Churchill. it is he who adds grandeur to Blenheim. We hold dear Churchill's jokes and remarks, though we probably wouldn't want to be the subject of such biting humor. We return to his speeches and measures our own principles against his decisions, aspiring to similar heights. Yet, it was not this that created his legend. Bueno, esto de la referencia a Churchill, esto porque en el delirio de los medios europeos y atlantistas presentaban a Zelensky como el nuevo Churchill, ¿no? Churchill muerto de risa en su cajón. Por cierto, Churchill una figura en muchos casos discutible, pero bueno, uno de los responsables de la derrota del nazismo, aunque recordemos que el 70% o el 80% de el esfuerzo bélico contra el nazismo lo realizó la Unión Soviética y lo realizó la Unión Soviética bajo el gobierno de Stalin. Lo podemos querer o no a Stalin con sus barbaridades cometidas también, pero la Unión Soviética determinó la derrota del nazismo. Eso es un hecho histórico, muchachos. Lo quieren o lo metabolizan o lo metabolizan como una realidad o regurgitan permanentemente todas estas pavadas de Churchill y Roosevelt como los líderes del mundo y de Gaulle como los líderes del mundo libre y los responsables del final del nazismo. It was his ability to be a steadfast barrier between history and cowardice. And that is the key reason people still look up to him. Bravery made Churchill Churchill. Bravery won the greatest battle of his life. It was the battle for Britain and, of course, for all Europe. Will Europe be a continent that neither surrenders nor sells itself to tyrants? Will Europe be a continent of nations and communities, not a few Führers and their hatred? It was resolved then. And we all see how much the bravery of previous generations has won for us. They secure. En los subtítulos aparecen oraciones sin sentido, pero no porque esté cometiendo errores la traducción, el subtitulado a partir de la inteligencia artificial, sino porque no está generando sentido Zelensky, no está concatenando las palabras con sentido, parece balbuceando. ¿Sí? This Europe for us, which has been peaceful for so long. And now our bravery and cooperation must achieve no less, so that the children of our nations can someday look back at us, at what we've done, at what we've chosen, at what we have promised, and see the pillars of their peace, their security and their prosperity, just as we see it when we look back at the most famous person from Blenheim. Dear ladies
And gentlemen, dear leaders, I will focus on three La points. persona más famosa efectivamente, de este lugar en Oxfordshire, el propio Churchill, no de Bailey, ahí es un error de la traducción. First, we have maintained unity in Europe and are acting together, which means that Putin has missed his primary target. He has failed Sino que Putin no ha cumplido su objetivo to create principal. division in Europe. The more decisive Europe is in preserving this unity, the long-lasting peace we will ensure. Putin cannot sustain relationships with truly strong leaders. And this is our advantage, but it remains an advantage only as long as we are united. He may try to approach you or go to some of your partners individually, trying to tempt or pressure you, to blackmail you so that one of you betrays the rest, weakening our unity. Yes, everyone chooses for themselves how to act, of course, and what legacy to leave. But if someone in Europe tries to resolve issues behind others' backs or even at the expense of someone else, if someone wants to make some trips to the capital of war to talk and perhaps promise something against our common interests or at the expense of Ukraine or other countries, then why should we consider such a person? The EU and NATO can also address all their issues without this one individual. Second. ¿Escuchado eso? La falta de respeto y la barbaridad dicha respecto a Orbán, ¿sí? Retrocedo otra vez porque esto, ni Trump en su momento más desbocado referencia a otros líderes políticos de esta manera, como traidores. Todo esto con referencia a la visita de Orbán a Rusia. Así. Comenzó con esto de la unidad europea, pero la unidad europea solo posible, perdón, la fuerza europea, pero la fuerza europea, por cierto, él no participa en la Unión Europea, Ucrania no participa en la Unión Europea, sí en esta comunidad europea, en este invento de Macron. La fuerza de Europa solo a partir de la unidad, y Putin va a querer la tentación de los líderes individuales, pero debemos rechazarlos. Y si alguno capitula ante la tentación, en referencia obviamente a Orbán, si alguno capitula ante la tentación de Putin, entonces debemos generar su marginación. Atención. The most famous person from Blano. Dear ladies, a partir de ahora. And gentlemen, dear leaders, I will focus on 3 points today. First, we have maintained unity in Europe and are acting together, which means that Putin has missed his primary target. He has failed to create division in Europe. The more decisive Europe is in preserving this unity, the long-lasting peace we will ensure. Putin cannot sustain relationships with truly strong leaders. And this is our advantage, but it remains an advantage only as long as we are united. No puede Putin establecer vínculos con líderes fuertes, solo puede establecer vínculos con líderes débiles, ¿no? Ya preparando el insulto hacia Orbán. He may try to approach you or go to some of your partners individually, trying to tempt or pressure you, to blackmail you so that one of you betrays the rest, weakening our unity. Yes. Puede extorsionarte, puede coaccionarte a que cometas una traición contra el resto. Presentar una postura distinta al resto, para él, connota una traición. Everyone chooses for themselves how to act, of course, and what legacy to leave. But if someone in Europe tries to resolve issues behind others' backs or even at the expense of someone else, if someone wants to make some trips to the capital of war to talk and perhaps promise something against our common interests or viajar, si alguien quiere viajar a la capital de la guerra y hablar detrás de nuestra espalda en contra de nuestros intereses comunes. Qué falta de respeto, qué delirio para alguien buscando la paz como Orbán, con el apoyo, por cierto, de Fico. Verdaderamente increíble el desparpajo de este muchacho y bueno, y su exacerbación, porque realmente el tipo parece fuera de quicio, desquiciado, por
la cuenta regresiva cada vez más cerca de su final, ¿no? The expense of Ukraine or other countries, then why should we consider such a person? The EU and NATO can also address all their issues without this one individual. Second, the reality on the battlefield is more convincing than any abstract deliberations. We have stopped the Russian advance. Acá comienza con el segundo punto. Supuestamente está la situación en el frente de batalla, desesperante para Ucrania, pero la va a presentar así. On Kharkiv, period. Putin has Kharkiv, no sacrificed tens of thousands of his citizens, but has achieved nothing significant. This was made possible by the bravery of our warriors and the bravery of our partners, who have lifted limitations on the use of Western weapons along our border. Did this lead to escalation? No. On the contrary, it blocked Putin's attempt to expand the war. Did Putin have any response? No. Even when the Russian missile strikes children with cancer, as happened recently, it only repeats the evil we have already seen from Russia in this war. So we must act as brave as necessary to achieve results. We can steer this war towards its just ending with the power of our weapons and our diplomacy, and we should not fear these capabilities. Bueno, llama más armas, esta la única forma de finalización de la guerra, más armas, contra los ataques de Putin contra los niños con cáncer, ¿no? El grado de cinismo, ya eso completamente probado como falso, pero lo presento una vez más como argumento para la demonización de Putin y de Rusia. The more effective our air defense is, the more helpless Putin will be. The fewer restrictions we have on the use of effective weapons, the more Russia will seek peace. Military airfields from which Russian jets take off with bombs against our cities, our people, our children, and the launch sites of Russian missiles, all these must be destroyed. This will not... Bueno, ahí la frase. Queremos mayor libertad para el uso de las armas y todos los aeródromos y los lugares donde lanzan misiles rusos contra nuestro territorio deben ser destruidos. Bueno, básicamente realizan un llamado al ataque directo contra Rusia en aeródromos, en distintas posiciones en el interior profundo, en la retaguardia profunda de Rusia. Interesante cómo presenta la situación en la guerra, según él, por los ataques de Ucrania contra Belgorod, permitidos por Occidente, por la OTAN hace poquito, pero en realidad en curso desde hace mucho tiempo más. Eso habría determinado el fin de una ofensiva hacia Kharkov. Nosotros acá hace muchísimo tiempo presentamos, junto a Fernando Moragón, junto a Juan Antonio Aguilar, junto a otros analistas, el objetivo de ese nuevo frente, lo vaticinamos, van a generar un nuevo frente en el norte con el objetivo de maximizar el desgaste, en una guerra de desgaste, maximizar el desgaste de las fuerzas ucranianas a través de un nuevo frente, de manera que eso deba determinar el envío de recursos hacia el norte. Esa ofensiva no presentaba como objetivo final la conquista de Kharkov, ni mucho menos una ciudad con más de 1 millón de habitantes. Bueno, una estupidez. Según él, por la decisión de convalidar ataques ucranianos contra Belgorod, contra territorio ruso en esa zona, en zona fronteriza, entonces por eso Ucrania desactivó, gracias al apoyo occidental, la conquista inminente de Kharkov, una estupidez. Y por eso llamamos, según estas las palabras de Zelensky, a más ataques en territorio ruso contra cualquier aeropuerto ruso utilizado militarmente. Not only eliminate some targets, but will also reduce Russia's capability to continue this war. The missiles and drones are not bearers of state sovereignty. So there must be missiles against our cities, military airfields from which Russian jets take off with bombs against our cities, our people, our children, and the launch sites of Russian missiles. All these must be destroyed. This will not only eliminate some targets, but will also reduce Russia's capability to continue this war. The missiles and drones are not bearers of state sovereignty. So there must be a collective will to shoot them down, just as it was within Iranian missiles and drones. I appeal to all
of you to all leaders who can contribute to the required bravery. These steps must be taken. And I address primarily United States, UK, France, Germany, Poland, and other friends. Your bravery can be decisive for peace. And third, diplomacy, everything that adds to our collective. Bueno, ahí llama básicamente al apoyo más fuerte de esos países. Pronto Estados Unidos no lo va a acompañar más. Ese es su gran temor. El apoyo en los ataques hacia los aeródromos y los puntos de las bases militares rusas en la retaguardia profunda. Ahora comienza con la tercera parte, la de la diplomacia. ¿Sí? Strength is useful for bringing peace closer. And I thank all of you for supporting the opening of negotiations for Ukraine's membership in the EU. These proved that even in the most difficult circumstances, the EU can keep its promises, and it gave Ukraine moral strength. The people fighting for Ukraine and for Europe should feel that Europe is becoming closer. And I also want to thank those of you who firmly support Ukraine on its path to NATO. Although the Ukraine's membership has not yet united all 32 NATO states, we have achieved that the complete elimination of this security deficit in Europe through Ukraine's accession to NATO has become irreversible. And what we must do at most this year are peace summits. I'm grateful to Switzerland and all the... Bueno, por un lado machaca con el irrevocable ingreso de la OTAN de Ucrania a la OTAN. Sin embargo, en esta última cumbre lo rechazaron una vez más, como lo rechazan desde 2008, cuando en su momento Bush quería su ingreso, Merkel y Sarkozy en ese momento rechazaron la posibilidad del ingreso inminente, pero aún así promulgaron un documento en el cual establecieron el ingreso futuro, ¿sí? Establecieron el ingreso prácticamente inminente, no inminente, pero sí prácticamente inminente de Georgia, y eso generó una guerra entre Rusia y Georgia hasta que Georgia determinó la neutralidad y entonces Rusia retrocedió, a pesar de que habría podido conquistar toda la zona prorrusa de Georgia, abandonó esa zona sin ninguna intención de su captura. Bueno, lo mismo estableció en ese famoso acuerdo después de la cumbre de Bucarest, establecieron el ingreso futuro y desde entonces lo retrasan y lo rechazan ahora supuestamente hasta una victoria ucraniana contra Rusia, algo completamente imposible. A partir de ahora, la cuestión de las cumbres en Suiza. The partners who helped us organize the first peace summit, it was success for everyone who wants a just end to this war. Now we are preparing for the second summit, and soon working groups will begin on the points of the peace formula. These are energy security, food security, and the humanitarian group that will deal with the release of prisoners and the return of deportees. Later, there will be other groups, and I ask all of you to support these efforts, join the common work, and choose for yourself the points of the peace formula where you can show your leadership. And please, this is very important. Bueno, ahí recordó la cumbre de Suiza, un fracaso total con simplemente unos acuerdos relativos al intercambio de prisioneros y a la protección de las centrales nucleares. Vamos a determinar la fórmula para la paz en la próxima cumbre. Recuerden que fue abandonada por completo la llamada fórmula para la paz, básicamente el planteo de condiciones de máxima, los objetivos de máxima de Ucrania puestos como condición para el fin de la guerra, ya los abandonó, pero aún así recoge una vez más esto de la peace formula, ¿no? La fórmula para la paz. Convince the partners around the globe that they also have to be brave regardless of threats and blackmail. Their joint efforts are needed for the sake of peace. When the aggressor loses, the world wins. This has happened repeatedly in human history. It must happen this time too to the Russia's aggression. Thank you very much. Thank you for every life saved by your support. Thank you for the invitation, Prime Minister. Slava Ukraini. Ya nervioso Zelensky, ya redondea los discursos fuera de sí, manito al hombro. Gracias por las vidas salvadas. Qué hijo de su madre. Según las estimaciones, ya más de 600.000 muertos en Ucrania, posiblemente más. Gracias por las vidas salvadas, este carnicero. El entregador de la sangre de su pueblo a
estos señores de la guerra, preconizando esta guerra, esta locura, este conflicto solamente por los intereses de sus patrones, no los intereses de las clases dominantes detrás de estos impresentables, por sobre todas las cosas detrás del gobierno estadounidense. Esta la cumbre de las palabras de Zelensky, muy, pero muy enojado, y con un pedido nada más y nada menos que de ataque a los aeropuertos rusos. Poco después de esto, el propio Zelensky abandonó Oxfordshire, este hermoso Blenheim Palace en Oxfordshire, y primero realizó una entrevista con la BBC, realizó una breve entrevista con la BBC y luego una reunión bilateral con este señor, con el señor Keir Starmer, otro de los super guerreristas. Presentemos algunas de las cosas de la reunión con la BBC. Por aquí. Subtítulos. Ahí, ahora sí. In an exclusive interview with the BBC, Ukraine's President Zelensky says any pressure from the West to end the war with Russia quickly would be at the expense of his people. He was speaking after attending a gathering of European leaders at Blenheim Palace in Oxfordshire, where Sir Keir Starmer urged them to stand firm in their support of Ukraine. Bueno, esto obviamente en referencia a el plan de paz de Trump, ¿no? Esto de en un día o antes de la llegada de mi gobierno al poder, vamos a determinar el fin de esta guerra. Según Zelensky, esto a costa de los ucranianos. It comes as Donald Trump prepares to address Republicans at their national convention in Milwaukee, with the fear in Europe that if he wins November's presidential election, he'll be less committed to the security of the continent than President Biden. More on the battle for the White House in a moment, but first, Chris Mason, our political editor, is here. Chris. Bueno, el editor político y el entrevistador. Atención a la cara de este muchacho. Ya con esa cara todo dicho. Obviamente una entrevista hecha por este muchacho, una entrevista de la obsecuencia, una entrevista lamebotas. Y efectivamente así la entrevista, pero a pesar de eso, algunas preguntitas interesantes. Y qué lindo es que los propios presentadores de la BBC presenten ya abiertamente, presenten el miedo de los líderes europeos frente a la posibilidad de un gobierno de Trump. Evidentemente todos aparecen muy asustados, de ahí el intento de asesinato de Trump, obviamente, aparecen desesperados, ellos y sus jefes. Presentemos entonces un pedacito de 2 preguntitas nada más relativas a cómo va a reaccionar usted, señor Zelensky, cómo va a reaccionar si el señor Trump quiere el fin de la guerra y la entrega de los territorios ya tomados por Rusia. A partir de aquí. When Donald Trump said last year that he thought this war could end within 24 hours if he was to meet both you and Vladimir Putin, what did you make of cara de that? Zelensky. So everybody will be happy if one person in the world doesn't depend Donald Trump or not. Okay, Donald Trump. If one person in the world, and this person Donald Trump, can stop the war during 24 hours. En 24 horas, no 200. The question is, what the price and who will pay? So Do you think you would pay? I think I'm not meaning that his idea to push us to pay. But if he wants to do it during 24 hours, the simple way is to push us to pay. Because it's understandable how. It means just stop and give and forget. Sanctions out, everything out. Putin will take
the land. Putin will be will make a victory for his society. We will never go on this, never. And there is no any guy in the world who can push us to do it. Donald Trump this week has picked the man he would like to be his vice president, J.D. Vance, who has said... Bueno, bastante clara la respuesta. No quería un enfrentamiento directo con Trump en la respuesta, pero sí, con esta decisión de en 24 horas terminado el conflicto, nosotros perdiendo los territorios, perdiendo una derrota total contra Rusia. Y sí, efectivamente es el final de la guerra por no haber querido una negociación a tiempo. In the past, that he doesn't really care what happens in Ukraine one way or another. What do you make of those remarks? Maybe he really doesn't understand what goes on in Ukraine. So for us, we have to work with the United States. And if new team will come, we have to work with them. We need their support. Hard work, I guess. Hard work. Could be hard work to persuade yes, them. But we don't afraid of hard work. Did your heart... Bueno, sobre la línea de J.D. Vance, el vicepresidente mucho más duro en contra de Ucrania que el propio Trump, esto de, no debe estar enterado de la situación. O quizás sí, quizás exactamente lo contrario. Próxima y última pregunta de esto. Last week when President Biden... Bueno, acá una pregunta sobre el error de Biden. No, simplemente un error, nada grave. El error cuando lo presentó a él como Vladimir Putin. Aquí quizás lo último interesante de esta muy obsecuente entrevista. End. And how soon could it do? Do you have Un poquito más atrás acá. war end? How does this war end? Ahí. To the Ahora sí. exactly A to the partir de la point pregunta. where from there they target us. How does this war end? And how soon could it do? Do you have to... No cómo funciona esto, sino cuándo va a terminar esta guerra y cuán pronto, cómo va a terminar esta guerra y cuán pronto podría suceder eso, ese final. Restore Ukraine to the borders that you had before 2014 in order for you to be convinced that that is grounds for peace. It will depend on partners who will put pressure on Russia so that Russia agrees to sit down and think about ending the war. It doesn't mean that all the territories are won back by force. I think that the power of diplomacy can help. I want to try and understand on behalf of our audience. Quiero todos los territorios. Bueno, ¿cuándo el final de la guerra? ¿Quiere todos los territorios de nuevo? No, bueno, sí, quiero los territorios, pero no necesariamente a través de la guerra, sino a través de la diplomacia. Sí, jaja. Putin va a abandonar Rusia, va a abandonar los territorios conquistados a través de la diplomacia. Audience, how it is to be a wartime leader. How do you keep going? I'm not sure that I'm some special man or something like this. Bueno, esta es una de estas preguntas arregladas para, ¿no? Para que él responda con algo ya hablado, ya acordado y aparezca humilde, aparezca cercano al pueblo, ¿no? Un líder como usted, un hombre bajo estrés. ¿Cuál es su fórmula para responder a estos desafíos tan grandes, ¿no? Y él responde esto, ¿no? Yo, un hombre normal, común. I think we're good parents. And creo que tuve muy buenos padres, por eso puedo responder a los desafíos de los grandes hombres. Esa es la traducción. Qué cinismo. I think values of ordinary, normal people. We all have our limits. We're all human. Could you reach the point where you couldn't go on as president? Yes, I think yes. Everybody, because we're just people. You could reach the point where you'd have to hand over to someone else. Yes, of course. In the next year, the next few years, or after the war. Epa. So you keep going until the war is. Yes, we will finish with it. We have.
podrías alcanzar un punto en el cual ya no puedas más y debas entregar el gobierno. En lugar de, bueno, podrías realizar la entrega del gobierno por el mandato constitucional. En lugar de esa pregunta, no. ¿Podrías en algún momento aparecer cansado, superado y querer la entrega del gobierno como si eso lo determinara su cansancio, su estado de ánimo o su capacidad de resiliencia frente a esto? Sí, claro, yo soy humano, pobre de mí. Y bueno, ¿y cuándo la entrega del gobierno? Ah, no, después de la guerra. Después de la guerra, claro, yo quiero la guerra eterna y yo en el gobierno como dictador de pacotilla y después, bueno, un final feliz en algún lugar de los Estados Unidos, en Miami, bueno, ¿por qué no? Algún carguito, ¿no? Algún carguito en la OTAN, pero con la llegada de Trump al gobierno, de repente los planes de este muchacho, un poquito, sí, sobrando, ¿no? Difícil. Demoledores, demoledoras. Vamos a redondear la conexión, la transmisión de hoy por aquí. Recuerden ayudarnos con el like. Presentamos ya una buena parte de lo sucedido. Podríamos presentar también las palabras de Orbán al respecto en la propia reunión, pero no contabilizamos 884 me gusta, todavía no contabilizamos los 1000, así que eso no lo presentamos hoy, sino que lo presentamos en la próxima oportunidad, a menos que de repente aceleren los likes hasta 1000 y entonces sí podemos presentar eso ya 900. Qué cosa, hijos del rigor. De repente comienzan a contabilizar likes uno tras otro. ¿Lo presentamos o no lo presentamos? La condición supuestamente los 1000 likes. Ya 950. Oh, bueno. Lo presentamos. Qué cosa, ¿eh? Qué cosa como mis estudiantes, hijos del rigor. ¿Por qué no nos ayudan con los likes desde el principio? Y listo, resuelto el asunto y presentamos todo lo preparado. Bueno, esto dicho en broma y con cariño, lo de hijos del rigor. Un poquito de las palabras de Orbán en el ingreso, en la recepción de la cumbre de la Comunidad Política Europea, él ingresando de alguna manera sin la fanfarria del resto, con una comitiva como el resto, sino solito y después marginalizado, dejado de lado, pero con algunas declaraciones más que interesantes. Ya los 1000 likes ahí, increíble. Más que interesantes relativas a esto. Atención, esto lamentablemente sin traducción al español automática, pero lo puedo presentar yo, por lo menos las cosas más importantes. Acá con Scholz, en el encuentro, y Scholz ahí medio reacio a acompañarlo. Scholz con miedo a acompañarlo porque en una de esas, claro, una foto los dos juntos y después el acusado frente a papá Biden. Scholz con miedo a cualquier tipo de acusación. Bueno, de hecho, la decisión relativa a los misiles estadounidenses Tomahawk en Alemania, aparentemente la determinó Estados Unidos sin el consentimiento de Alemania. Esa es la posición de Alemania ahora y de este gobierno. ¿Cómo caracterizarlo? Este gobierno cipayo, de este gobierno traidor. Misiles estadounidenses de largo alcance en Alemania con capacidad nuclear, con capacidad de ataques con cabezas nucleares. Esto lo determina Estados Unidos, misiles ofensivos, no defensivos. Esto posiciona a Alemania en la línea de contacto prácticamente, en el frente de batalla, como primer objetivo militar de Rusia en un eventual enfrentamiento directo con Europa, y en esto ni siquiera participa él, sino que lo determina Estados Unidos sin el consentimiento de la sociedad alemana, sin el voto de los alemanes de a pie, sino sencillamente sin la participación del propio gobierno. Una verdadera locura.
Acá lo... Acá, un poquito más grande, ahora sí. Yeah, of course, I represent myself. Cuando usted viaja a China y a Rusia, ¿usted no representa a la Unión Europea? No, yo represento a mí That's called mismo. political leadership. Yeah. Lo llaman liderazgo político. No, that's the best news I can imagine. Oh, the best news for everybody, because he's the man of the peace. Debería la gente tener temor por una presidencia de Trump. No, es la mejor noticia que se puede imaginar. Es la mejor noticia para Ucrania, la pregunta del periodista. Es la mejor noticia para todos porque es el hombre de la paz y necesitamos paz. Esto ahí dicho en la cara, ahí en la entrada para los periodistas, en la entrada de esta misma reunión en la cual Zelensky básicamente llamó a los ataques contra los aeropuertos rusos en la retaguardia profunda, ¿no? Este señor con una estrategia de participar en todos lados y con los cojones suficientes para presentar esto ahí, en el corazón de la serpiente, en un contexto en el cual, bueno, recuerden que las voces disonantes, como por ejemplo la de Trump en este sentido, bueno, aparecen en peligro, por lo menos, ¿no? Con la posibilidad de ataques contra sus vidas, como el intento de asesinato de Trump o como el intento de asesinato de Fico, con la misma línea, ¿sí? Bastante bien puestos los cojones de este señor. And what we need is peace. Lo que necesitamos es la paz. No, it's good news for all the global peace-loving people. Don't let them in. La gente piensa que será una buena noticia para Rusia la victoria de Trump. No, es una buena noticia para todos los pueblos del mundo amantes de la paz. ¿Qué más se puede hacer para abordar el problema de la migración? Bueno, esta es la parte fea de Orbán. No los dejen entrar. Esta es la parte antimigratoria, facha de Orbán, el líder con una línea muy dura en este sentido, pero bueno. Sorry? Eso no lo acompaño. Yo por lo menos no lo acompaño. ¿Cuál es su mensaje para Ucrania? Estamos con ustedes. Bastante cínico ahí. Estamos con ustedes. Long way to go. Todavía hay un largo camino para recorrer hasta la paz. ¿Por qué? Porque hay más países a favor de la guerra que a favor de la paz. Creen que pueden destruir militarmente a Rusia, lo cual yo no lo pienso. Yo pienso que no hay solución de este conflicto en el campo de batalla. Ellos sí lo esperan. Yo no lo creo de ningún modo. Eso porque yo conozco a los rusos, conozco a la Unión Soviética. Yo conozco a los ucranianos también, pertenezco a un país vecino. It's impossible to find a solution on the battlefield. We will lose every day thousands of innocent people, you know? Yo conozco el contexto desde cerca y es imposible encontrar una solución militar al conflicto. Vamos a perder miles de vidas todos los días. So to lose the human lives is the most precious thing we can lose. And we do it every day, thousands and thousands. We have to stop it. That's as a neighboring country. This is my opinion. Solution. Perdemos miles y miles de vidas humanas todos los días y eso es lo más importante que podemos perder. Por eso tenemos que cortar esta sangría y como país limítrofe decimos que tenemos que encontrar una solución. La solución no está en el frente de batalla, sino en el campo de batalla. Por eso vengo aquí para convencerlos, pero ustedes saben, eso toma tiempo. Es muy interesante la escenificación de
Orbán de sí mismo como una... Él obviamente ya consciente esto de... Estoy aquí para convencerlos, como de un mediador ingenuo. Él ya consciente de que esta gente no quiere la paz, de que ningún convencimiento posible, pero en su rol de mediador presenta esta imagen, presenta este rol de mediador ingenuo. Quiero el convencimiento de esta gente, pero toma tiempo. Bueno, pero gracias a este rol de contacto con ambas partes, él puede participar, él puede establecer contacto con ambas partes, puede establecer contacto con Biden, puede establecer contacto con la Unión Europea, puede participar en esta reunión, puede establecer contacto con Zelensky y a la vez con Rusia y con China y con el resto de los países. Solo por eso, todos los otros no pueden, porque participan como parte interesada del conflicto, como una de las partes beligerantes, de un lado o del otro. They are human beings, you know. ¿Por qué tanto tiempo? Y son humanos. It's difficult to shift. But what my job is to convince them to shift from the pro-war policy to a pro-peace policy. Muchas veces es difícil cambiar de idea, es difícil cambiar desde las ideas a favor de la guerra, las ideas a favor de la paz, pero esa es mi función. Bueno. Bastante desafiante, desde la ingenuidad, desde esta significación de la ingenuidad, el desafío abierto en la cara, en el marco, bueno, acá la llegada de Zelensky, lo he mostrado antes, en el marco de esta reunión, en el corazón de la serpiente, Orbán con su discurso. Bueno, esto ya lo presentamos, así que ninguna necesidad de reiteración. Demoledores y demoledoras, el programa para los próximos días. Hoy recién hace un ratito Fernando presentó su programa, ya no nos pudo acompañar finalmente, pero bueno, hoy reapareció. Por suerte Fernando bien, ningún problema con él. Mañana Juan Antonio Aguilar, mañana nosotros también. Y el domingo el programa de Adrián Fernández, el Doomer, y más tarde nosotros, una vez más, con la charla dominical con Fernando Moragón. Así redondeamos la semana, una semana más que movida, con muchas novedades. Y bueno, las vamos a presentar todas con el espíritu crítico y con el análisis crítico habitual, porque ese es el objetivo de este canal. Recuerden acompañarnos con el pulgar arriba, eso nos ayuda contra la censura, contra el cercenamiento del tráfico registrado esta última semana y media. Bueno, esto ya he vivido en 2 o 3 oportunidades antes, de repente YouTube genera una disminución del flujo de tráfico y de repente otra vez, de la noche a la mañana, de nuevo el tráfico de toda la vida. Por suerte los likes nos acompañan y los comentarios nos acompañan. Eso no lo pueden rechazar porque eso aparece en el momento y confirmable naturalmente por ustedes, por los usuarios, y un like de ustedes contabilizado, y un comentario de ustedes visible, eso sí. Entonces eso igual que siempre, pero esta última semana y media en las transmisiones menos gente conectada, pero en realidad nosotros convencidos y, bueno, con experiencia ya en el pasado de que eso en realidad mentiras, porque todos los otros indicadores exactamente iguales que antes. Así que fuerza a lo Trump. Fight hasta el fin de este otro nuevo intento de censura. Incluso nosotros determinamos cuándo comenzó esto, con qué transmisión y con qué declaraciones, con qué afirmaciones sobre qué tema. Podrán seguramente ustedes, ¿no?, determinar en sus casas qué afirmaciones sobre qué tema generaron una vez más este intento de censura, pero ningún problema. Demoledores, demoledoras, los queremos mucho. Hasta el día de mañana. Chao.